La verdad, cruda y descarnada, irrumpió con una fuerza devastadora, desvelando una realidad que pocos podían concebir. 6 divisiones de peso conquistadas, 10 campeonatos mundiales ceñidos a su cintura, la asombrosa cifra de $400 millones amasados a través de la taquilla de pago por evento, y la imagen inolvidable de un hombre, el hombre, sollozando frente a las cámaras de la televisión nacional, ataviado con un vestido de lencería de un intenso color carmesí. Allí, en ese instante de vulnerabilidad extrema, confesó que toda la grandiosa estructura de su vida, su imagen pública cuidadosamente labrada, no era más que una falacia, un elaborado simulacro. A él lo conocían como el Golden Boy, el chico de oro del boxeo estadounidense, un ícono. Sin embargo, el relato que se oculta detrás de los reflectores, el drama subyacente que permanece silente, es que Oscar de la Hoya no sucumbió ante el embate del alcohol, la vorágine de las drogas o la tentación de las mujeres. Su adversario fue mucho más formidable, insidioso y arraigado. Fue la quimera de sí mismo que otros concibieron y le impusieron cuando apenas contaba con 17 años de edad. Una identidad fabricada que lo aprisionó. A lo largo de los próximos y cruciales momentos, nos adentraremos en los entresijos de una existencia extraordinaria, desentrañando 4 pilares fundamentales que jamás te fueron revelados acerca de Oscar de la Hoya. En primer lugar, exploraremos la promesa inquebrantable que le hizo a su progenitora en su lecho de muerte, y cómo ese compromiso sagrado lo encadenó a un camino que nunca deseó transitar, forjándolo en una figura ajena a su verdadera esencia. La segunda revelación abordará la enigmática razón por la cual rehusó enfrentarse a Roy Jones Jr. en la cima de su esplendor boxístico. Una determinación que redefinió por completo su trayectoria profesional y que, hasta la fecha, nunca ha sido explicada en su totalidad con la franqueza que merece. La tercera pieza de este rompecabezas vital se concentra en las infames fotografías en las que apareció vistiendo indumentaria femenina. Ahondaremos en la identidad de quien las filtró, el momento preciso de su aparición, justo cuando Golden Boy Promotions, su propia empresa, comenzaba a florecer, y la desgarradora verdad que subyace a aquel día. Un episodio que muy pocos se atreven a rememorar. Finalmente, la cuarta y más profunda indagación se pregunta por qué un hombre que acumuló más riquezas que casi cualquier otro pugilista en la historia del deporte, terminó internándose en un centro de rehabilitación, admitiendo con una honestidad desarmante que, en realidad, nunca supo quién era verdaderamente. Te indicaremos el progreso a medida que cada uno de estos misterios se vaya develando. Si decides abandonar la narrativa antes de su desenlace, te perderás la clave más trascendental, la respuesta a la profunda paradoja de por qué el boxeador más comercializable de todos los tiempos llegó a detestar su propia imagen pública. Si esta inmersión en la complejidad humana te atrapa, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones. El año 1973 marcó el inicio de esta epopeya. En los laberínticos y ruidosos confines de East LA, un barrio donde las sirenas de emergencia parecían componer la banda sonora perpetua de la vida cotidiana, vio la luz Oscar de la Hoya. Pertenecía a la tercera generación de pugilistas de ascendencia mexicana. Su abuelo, Vicente, había sido un boxeador aficionado en México, sin grandes triunfos, pero siempre dispuesto a batirse en el ring. Su padre, Joel Sr., también se enfundó los guantes, llegando más lejos que su propio progenitor. Joel sufrió una dolorosa derrota por el título nacional mexicano en la década de los 70, una decisión dividida que, incluso 2 décadas después, seguía siendo una herida abierta en su alma. «Me robaron ese título», le espetaba Joel a un pequeño Oscar, quien, a sus 4 o quizás 5 años, no comprendía del todo la magnitud del lamento, pero absorbía cada palabra. «Los jueces estaban comprados. Yo gané aquella contienda», repetía. La existencia de la familia de la Hoya transcurría en una modesta vivienda en East LA, con apenas 2 humildes habitaciones para 7 almas. Joel trabajaba arduamente en la construcción, mientras su esposa, Cecilia, se dedicaba a la limpieza de hogares ajenos.
El dinero apenas alcanzaba para el sustento básico, nada más. Los fines de semana, Joel llevaba a su hijo al gimnasio Resurrection, un sótano impregnado del penetrante olor a sudor y a la sangre seca de batallas pasadas, un refugio para los jóvenes de ascendencia mexicana del barrio que veían en el boxeo su única vía de escape. «Ponte los guantes», le ordenaba Joel a Oscar. A la tierna edad de 6 años, Oscar pisó por primera vez la lona de un cuadrilátero. Su padre lo enfrentó a un niño de 8 años. «Pégale», le conminó. Oscar, intimidado por la mayor estatura de su oponente, vaciló. «Pégale o te pego yo». Con un gancho tímido, Oscar lanzó su primer golpe. La respuesta fue un contundente gancho que lo envió al suelo. Joel lo levantó sin contemplaciones. Aquella fue su primera y fundamental lección. No importa el miedo, no importa la reticencia. Golpeas o eres golpeado. Una máxima que, como una premonición, resonaría a lo largo de toda su vida, marcando la sensación permanente de no tener elección. El talento innato de Oscar se manifestó desde sus primeros golpes. Manos ágiles, reflejos prodigiosos y una asombrosa capacidad de aprendizaje por observación. No necesitaba explicaciones redundantes. A los 8 años ya acumulaba victorias en torneos locales. A los 10 conquistaba títulos estatales y a los 12 alcanzaba la gloria a nivel nacional. Sin embargo, algo anómalo persistía, una peculiaridad que los entrenadores más perspicaces percibían. Oscar no disfrutaba realmente del arte de la pugna. Gana, pero no goza el combate. Le confió un entrenador a Joel. «No me importa si le agrada», replicó Joel con vehemencia. «Esto es lo único que tenemos». Y su afirmación, en el contexto del East LA de los años 80, era irrefutable. Un joven mexicano en ese entorno tenía 3 senderos posibles: la vorágine de las pandillas, la dureza de la construcción o la disciplina de los guantes. Oscar, o más bien Joel por él, optó por estos últimos. A los 13 años, Oscar ya era una auténtica sensación en el circuito amateur, cosechando triunfo tras triunfo, noqueando a sus oponentes con una facilidad asombrosa. Los promotores comenzaban a fijarse en él. No obstante, en el hogar, la vida comenzaba a desmoronarse. Cecilia, su amada madre, empezó a sentirse inexplicablemente indispuesta. Un cansancio persistente, dolores que se negaban a desaparecer. Tras una visita al galeno, el diagnóstico fue implacable: cáncer de mama en una fase avanzada. Oscar tenía apenas 14 años cuando la terrible noticia sacudió su mundo. Su madre contaba con 39. «¿Se va a morir?», le preguntó a su padre con la voz quebrada. Joel no articuló palabra, solo apretó los puños con una fuerza que revelaba su angustia contenida. Los 2 años subsiguientes transcurrieron en una vorágine de quimioterapias, estancias hospitalarias y noches en vela, donde el sueño era un lujo inalcanzable. Joel multiplicaba sus turnos de trabajo para costear los tratamientos, mientras Oscar entrenaba, combatía y triunfaba. El dinero obtenido de sus peleas amateur era destinado íntegramente a cubrir los gastos médicos. Nunca era suficiente. Jamás parecía bastar. Recuerda que para seguir desvelando estas capas de una vida marcada por la expectativa y la lucha, tu apoyo es fundamental. Considera suscribirte al canal y forma parte de nuestra comunidad. En 1990, Oscar alcanzó la clasificación para las prestigiosas Olimpiadas de Barcelona. Contaba entonces con 17 años y era el único miembro del equipo estadounidense cuya lengua materna era el español. La prensa se enamoró de él. Lo proclamaron el Niño de Oro, la encendida esperanza mexicoamericana, el futuro inminente del pugilismo. Pero mientras el mundo lo elevaba a la categoría de icono, Cecilia, su madre, se desvanecía lentamente. Los médicos pronosticaban meses, quizás solo semanas de vida. 2 semanas antes de que Oscar emprendiera el viaje a la ciudad condal, Cecilia lo llamó a su habitación. Estaba postrada en la cama, su cuerpo consumido, habiendo perdido 20 kilogramos de peso. Su cabello había desaparecido por completo, dejando al descubierto la fragilidad de su lucha. «Ven», le susurró. Oscar se sentó junto a ella. Cecilia le tomó la mano, fría y temblorosa. «Prométeme algo, lo que sea, mamá»,
imploró Oscar. Gana esa medalla de oro. Tráemela, prométemelo. Un joven de 17 años, con su madre agonizando. ¿Qué otra cosa podía decir? Te lo prometo. Esta es la primera de las revelaciones trascendentales que te anticipamos al inicio. Aquella promesa, hecha en un lecho de dolor y esperanza, que transformaría para siempre el rumbo de su existencia. Cecilia falleció apenas 48 horas antes de que Oscar abordara el avión con destino a Barcelona. 48 horas. Oscar anhelaba quedarse, participar en el funeral, llorar con su familia y procesar la inmensa pérdida. Pero Joel, su padre, fue categórico. Tu madre quería que fueras. ¿Vas a ir? Oscar llegó a Barcelona con los ojos enrojecidos por el insomnio y el llanto, sin haber tenido tiempo de asimilar la tragedia. Sus compañeros de equipo, abrumados por la situación, no sabían qué decirle. Los entrenadores optaron por dejarlo en su soledad. La ceremonia de apertura fue un borrón. Los primeros entrenamientos, otro. Todo era una neblina difusa hasta que subió al ring. Su primera contienda. En el segundo asalto, Oscar conectó una combinación fulminante de izquierda a derecha que dejó a su oponente inconsciente contra las cuerdas. Nocaut técnico. Tras el combate, en la intimidad del vestuario, Oscar se desmoronó. Lloró por primera vez desde el fallecimiento de su madre. Eso fue por ti, mamá, balbuceó entre sollozos. Con una determinación férrea, venció en todos sus enfrentamientos, 5 en total. La última pelea, la gran final, fue contra un formidable boxeador alemán que había noqueado a todos sus adversarios. Oscar lo despedazó. Lo dominó con una exhibición de poder y técnica durante 3 asaltos. La victoria fue unánime en las tarjetas. Medalla de oro. Con 17 años se convirtió en el primer púgil mexicoamericano en conquistar una presea dorada en boxeo olímpico. Cuando la medalla fue colocada en su cuello, Oscar la alzó, miró fijamente a las cámaras y pronunció en español, con voz entrecortada: «Esto es para mi madre». El mundo entero fue testigo de aquel momento conmovedor. Millones de personas lloraron con él. En ese instante, nació The Golden Boy, el chico de oro, el héroe, el símbolo. Lo que nadie percibió fue que, en ese preciso instante, Oscar dejó de ser una persona para transformarse en un producto. Su regreso a Los Ángeles fue el de un auténtico héroe nacional. Desfiles multitudinarios, entrevistas incesantes, portadas de revistas que lo elevaban a la categoría de leyenda. Los promotores se lo disputaban ferozmente. Bob Arum, de Top Rank, fue quien se alzó con la victoria en la pugna por su firma. Le ofreció un contrato profesional, prometiéndole: «Te convertiré en el boxeador más acaudalado de la historia». Oscar, con tan solo 18 años, firmó sin el asesoramiento de un abogado o un agente, con su padre asintiendo a su lado, confiando ciegamente en las palabras de Arum. «Confía en mí», le dijo Arum. «Yo sé lo que hago». Y Arum, en efecto, lo sabía. Comprendía a la perfección cómo comercializar a Oscar de la Hoya, no como un pugilista más, sino como una marca, como el niño ejemplar, el hijo devoto, el héroe mexicoamericano que había cumplido la promesa hecha a su madre moribunda. Cada combate venía acompañado del mismo vídeo promocional. Oscar visitando la tumba de su madre, Oscar evocando la promesa, Oscar derramando lágrimas. Si sientes que esta historia resuena contigo, no olvides que te invitamos a ser parte de este viaje. Únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Años después, un periodista con una mezcla de curiosidad y cautela le inquirió: ¿no te molesta que utilicen ese pasaje tan íntimo de tu vida? Al principio no, respondió Oscar con un matiz de melancolía. Después ya no sabía cómo detenerlo. Los primeros 5 años de su carrera profesional fueron un despliegue de perfección. 31 peleas, 31 victorias, 27, de ellas por KO. Conquistó su primer título mundial a los 20 años, en la categoría de peso superpluma, al vencer a Jimmy Bredal por nocaut en el primer asalto. La prensa, ávida de comparaciones, lo equiparaba con figuras míticas como Sugar Ray Leonard y Julio César Chávez, con los más grandes,
Pero Oscar no peleaba como los grandes, no con la misma ferocidad descontrolada. Su estilo era seguro, calculado, exento de riesgos innecesarios. Oscar combate con la cabeza, no con el corazón, afirmaba su entrenador, Jesús Rivero. Era la pura verdad. Oscar era un púgil inteligente, técnico, eficaz, pero carecía de la emoción cruda. No era un asesino nato, no infundía un miedo visceral. Y esto irritaba a los puristas del boxeo. De la Hoya es un boxeador fabricado, sentenciaban. Todo es marketing, poca sustancia genuina. En 1996, Oscar ascendió a la categoría de peso welter, donde residían los nombres ilustres, donde aguardaba el dinero verdadero. Su primer gran enfrentamiento fue contra Julio César Chávez, el ídolo indiscutible de México. Un hombre con 89 victorias sin conocer la derrota. La contienda se publicitó como un choque de identidades. México versus México americano. Chávez encarnaba la esencia del México tradicional, puro, orgulloso. Oscar representaba el México asimilado, americanizado, percibido como suave. Chávez arremetió durante meses con declaraciones punzantes. De la Hoya no es mexicano, es un pretty boy al que le gusta posar para las revistas. Oscar, con una sonrisa enigmática, no respondía públicamente. Simplemente seguía su entrenamiento con disciplina monacal. La memorable pelea tuvo lugar en junio de 1996, en el majestuoso Caesars Palace de Las Vegas. Oscar despedazó a Chávez, le infligió cortes, lo hirió. Lo hizo lucir como un veterano superado. En el cuarto asalto, el equipo de Chávez arrojó la toalla. Oscar, con apenas 23 años, acababa de derrotar a la leyenda viviente del boxeo mexicano. Sin embargo, al finalizar el combate, algo inusual ocurrió. La multitud, compuesta en gran parte por fanáticos mexicanos, abucheó con estruendo e insultó a Oscar. ¡Traidor! ¡Vendido! ¡No eres mexicano! Oscar había ganado, había dominado, había ejecutado una actuación impecable, y aún así, lo odiaban por ello. En la conferencia de prensa posterior, un periodista mexicano, con un tono punzante, le preguntó cómo se sentía al haber traicionado a su propia gente. Oscar guardó silencio. 5 segundos, 10 segundos. Yo no traicioné a nadie, declaró finalmente. Yo solo cumplí mi trabajo, pero la herida era visible en su rostro. El dolor palpable. Ese día comprendí algo, confesó Oscar años después en una entrevista con Larry King. No importa lo que haga, siempre seré demasiado mexicano para los estadounidenses y demasiado estadounidense para los mexicanos. Aquella fue la primera grieta. El instante en que Oscar se percató de que la imagen cuidadosamente construida por Bob Arum y la prensa no armonizaba con su verdadera identidad. Pero el dinero seguía fluyendo. Los contratos se multiplicaban y los combates continuaban llenando estadios. ¿Para qué cuestionar un sistema que funcionaba a la perfección? Para seguir profundizando en estas historias de vidas extraordinarias y paradojas humanas, no te quedes fuera. Suscríbete ahora mismo al canal. El año 1997 encontró a Oscar como campeón en 3 categorías de peso, con 24 años de edad. Era la imagen de portada de prestigiosas revistas como GQ, Rolling Stone y Time Magazine, no solo publicaciones especializadas en boxeo, sino en cultura y estilo de vida. El boxeador más apuesto del mundo, le decían. El crossover perfecto entre el deporte y el estrellato. Oscar comenzó a frecuentar círculos de celebridades, saliendo con actrices, cantantes y modelos. Aparecía en programas de televisión. Desfilaba por alfombras rojas y asistía a eventos de moda. Los promotores lo adoraban. Oscar vende más allá del boxeo, afirmaba Arum con orgullo. Es una superestrella. Pero en el universo del pugilismo, un cambio silencioso empezaba a gestarse. Los púgiles más aguerridos, los de la vieja escuela mexicana, comenzaron a mirarlo con ojos diferentes. De la Hoya es suave, murmuraban. Le gusta más la cámara que el ring. Y en parte, tenían razón. Oscar empezó a seleccionar sus combates con una cautela inusitada. No se enfrentaba a cualquiera. Elegía nombres que le convenían,
adversarios que podía superar sin excesivos riesgos. Protección, clamaban los críticos indignados. En 1998, Oscar se midió con Ike Quartey, un boxeador ganés zurdo y de pegada contundente. Aquel combate estuvo a punto de costarle la vida. Quartey lo hirió de gravedad en el tercer asalto, un gancho al hígado que lo dobló de dolor. Oscar, al borde de la lona, resistió, sobrevivió y se alzó con la victoria por decisión dividida. Sin embargo, después de esa pelea, algo se transformó en su interior. Vi miedo en los ojos de Oscar, comentó uno de sus compañeros de sparring más tarde. Por primera vez sentí su temor, y el miedo es contagioso. Una vez que lo experimentas, no te abandona. En 1999, apareció el nombre que Oscar había esquivado durante años: Roy Jones Jr., el mejor boxeador libra por libra del planeta. Invisible, intocable, aterrador. Jones competía en peso medio, mientras Oscar lo hacía en welter. Si Oscar ascendía 5 kilogramos, la contienda podía materializarse. Los fanáticos la aclamaban, la prensa la exigía. HBO puso sobre la mesa una oferta irrecusable: $100 millones. 100 millones por una sola pelea. Bob Arum se sentó con Oscar. Esta es la pelea, la más grande de tu carrera. Oscar lo meditó durante una semana, luego 2. Y finalmente, declinó la oferta. Esta es la segunda revelación que te prometí. La razón por la cual Oscar de la Hoya rechazó enfrentar a Roy Jones Jr. No puedo subir a peso medio, declaró Oscar públicamente. No es saludable para mi cuerpo. Esa fue la excusa oficial. La versión pulcra para los medios. La verdad, según confesó años después a un periodista de ESPN, era otra bien distinta. Sabía que Roy me iba a destrozar, admitió con una franqueza desoladora. Y no podía perder, no podía quebrar la imagen. Si perdía contra Roy, se acababa todo. El marketing, los patrocinios, todo dependía de que yo siguiera invicto. Oscar eligió salvaguardar su imagen por encima de forjar un legado imperecedero. Optó por la seguridad económica sobre el combate que lo habría definido como leyenda. Y esa decisión lo perseguiría sin tregua a lo largo del resto de su carrera. Hasta hoy me arrepiento, declaró en 2017. Debí haber peleado contra Roy. Debí haber arriesgado todo, pero tuve miedo. No miedo a la derrota, sino miedo a la decepción. Miedo a romper la ilusión que lo envolvía. Miedo a dejar de ser el Golden Boy. El año 2000. Oscar tenía 27 años y ya ostentaba 5 títulos mundiales con récords estratosféricos de pago por visión. Fue entonces cuando comenzó su sutil, pero imparable, proceso de autodestrucción. Fiestas desenfrenadas, excesos con el alcohol y un sinfín de mujeres, muchísimas mujeres. Oscar siempre vivió una doble vida, comentó un amigo cercano años después. La vida pública, donde era el niño ejemplar, y la vida privada, donde se permitía todo aquello que no podía hacer frente a los focos. Se unió en matrimonio con Milly Correger, una talentosa cantante puertorriqueña, en el año 201. 2 años más tarde, nacía su primer hijo, la imagen perfecta. El campeón, la familia, el sueño americano consumado. Pero tras las cámaras, Oscar se desmoronaba. No dormía, confesaría más tarde. Tomaba para dormir, tomaba para despertarme, tomaba para olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar que odiaba mi vida. Si esta narrativa te está revelando nuevas perspectivas sobre la vida de un ícono, no dudes en suscribirte al canal y compartir tus impresiones con nuestra creciente comunidad. La máscara que llevaba se afianzó aún más durante el periodo que abarca desde 201 hasta 2007. Años en los que Oscar de la Hoya se erigió como el rostro indiscutible del boxeo mundial. Combatió contra los nombres más grandes de la época: Fernando Vargas, Shane Mosley, Félix Trinidad, Bernard Hopkins. Ganó algunos de esos combates, perdió otros, pero una constante se mantenía. Siempre vendía, siempre llenaba estadios, siempre generaba millones. Porque Oscar había desentrañado una verdad que muy pocos pugilistas llegan a comprender.
No importa tanto si ganas o si pierdes, lo que verdaderamente importa es si la gente quiere verte. Y la gente anhelaba ver a Oscar. Lo amara o lo odiara. Su presencia en el cuadrilátero era un imán. En el año 202, Oscar rubricó un contrato histórico con HBO por la exorbitante suma de $130 millones, un acuerdo para 6 peleas que se convirtió en el más cuantioso en la historia del boxeo hasta ese momento. Oscar no es solo un boxeador, declaró el presidente de HBO Sports con convicción, es un evento cultural. Y tenían razón, cada contienda de Oscar era un espectáculo en sí misma. Música en vivo, celebridades en primera fila, conferencias de prensa que parecían auténticas producciones de Hollywood. Sin embargo, un problema subyacente comenzaba a manifestarse. Oscar estaba perdiendo la pasión por el combate. Entrenaba porque tenía que entrenar, relató su preparador físico con una nota de pesar. Peleaba porque tenía que pelear, pero el fuego interior se extinguía poco a poco. En 203, Oscar se enfrentó a Shane Mosley por segunda vez. El primer encuentro, ocurrido en 200, lo había perdido por decisión dividida. La revancha fue diferente. Oscar dominó el combate, ganando de manera clara, pero después de la pelea, en el vestuario, se sentó en silencio, sin celebrar, sin sonreír. Solo se quedó observando sus manos vendadas. ¿Qué sucede?, le preguntó su entrenador. Nada, estoy bien, respondió. No pareces bien. Oscar, con la mirada perdida, confesó, es que ya no sé para qué hago esto. El entrenador, sin palabras, no supo cómo replicar. Esa es la verdad que nadie quiere admitir sobre Oscar de la Hoya. No perdió porque fuera un mal boxeador. No porque careciera de talento. Perdió porque dejó de importarle. Porque el propósito se había desvanecido. No dejes que las complejidades de la vida te impidan descubrir más historias fascinantes. Si valoras este contenido, te animamos a suscribirte y a acompañarnos en futuras exploraciones. En el año 204, Oscar se enfrentó a Bernard Hopkins, un peleador astuto, inteligente y brutal. La contienda se llevó a cabo en septiembre, en Las Vegas. Hopkins, con su característica dialéctica, despotricó durante meses. Oscar es un traidor. No representa a los mexicanos. Es un producto fabricado. Oscar, como era su costumbre, no respondió públicamente, pero algo de lo que dijo Hopkins caló profundamente en su espíritu. La pelea resultó una experiencia terrible para Oscar. Hopkins lo dominó con maestría, lo frustró, lo hizo lucir lento, envejecido y confundido. En el 9º asalto, Hopkins asestó un golpe al cuerpo que lo dejó de rodillas. Oscar se levantó, resistió hasta el final, pero perdió por decisión unánime. Después de la contienda, en la conferencia de prensa, Oscar pronunció algo extraño, una confesión velada. Tal vez Hopkins tenía razón, tal vez yo no sé quién soy. Los periodistas interpretaron sus palabras como un drama calculado para vender la revancha. Sin embargo, no estaba vendiendo nada, estaba confesando una verdad profunda y dolorosa. En 205, Oscar, con 32 años de edad, poseía riqueza suficiente para retirarse 100 veces, pero no lo hacía. ¿Por qué?, le preguntó un periodista. Porque es lo único que sé hacer. Esa es la trampa. Cuando la identidad completa de una persona se construye en torno a una única actividad, resulta casi imposible abandonarla, incluso si se llega a odiar. En 206, mientras aún estaba activo en el ring, Oscar dio un paso que lo cambiaría todo. Fundó Golden Boy Promotions, su propia compañía de promoción de boxeo. La premisa era sencilla: liberarse de la dependencia de Bob Arum y Top Hank, controlar su propio futuro, dar voz y oportunidad a la nueva generación de boxeadores. Voy a cambiar el boxeo, proclamó Oscar en la conferencia de prensa de lanzamiento. Voy a tratar a los peleadores como a mí me hubiera gustado ser tratado. Golden Boy Promotions creció con vertiginosa rapidez, contratando a jóvenes talentos, sellando acuerdos con cadenas televisivas y organizando eventos de magnitud. Oscar era bueno en ello. Mejor promotor que boxeador, decían algunos. Siempre fui mejor hombre de negocios que boxeador, admitió Oscar años después.
El boxeo era un trabajo, los negocios eran mi pasión. Pero justo cuando Golden Boy despegaba, el escándalo. Esta es la tercera revelación que te prometí, las fotos con el vestido. En abril de 207, una página web de chismes sensacionalistas publicó unas fotografías de Oscar de la Hoya. En las imágenes, Oscar aparecía en una habitación de hotel, ataviado con lencería femenina, medias de rejilla, tacones y maquillaje. Las instantáneas eran explícitas, humillantes, y pulverizaron cualquier vestigio de su imagen pública. La noticia estalló con una furia incontrolable. Portadas de tabloides, segmentos en programas de televisión y una avalancha de memes antes incluso de que el término meme se popularizara. Oscar de la Hoya travesti, rezaban los titulares. Oscar lo negó todo. Las fotos son falsas, están manipuladas. Alguien quiere destruirme. Contrató a expertos forenses, publicó informes que aseguraban la edición de las imágenes, pero nadie le creyó. ¿Por qué? Porque las fotos se veían demasiado reales, escalofriantemente reales. Lo que la gente no supo hasta años después fue la verdad sobre cómo esas fotos salieron a la luz. La historia de Oscar está llena de lecciones profundas sobre la identidad y las apariencias. Si te sientes conectado con este análisis, apoya al canal suscribiéndote para no perderte ningún contenido. En 214, una mujer llamada Milana Dravnel habló con un periodista de Los Angeles Times. Milana era la mujer que había tomado las fotografías. Era una acompañante de lujo que Oscar había contratado en 207. Oscar me pidió que le trajera ropa de mujer, relató Milana. Me dijo que era una fantasía, que nunca lo había hecho antes, que necesitaba sentirse diferente. ¿Por qué lo hizo público?, preguntó el periodista. Porque Oscar dejó de pagarme. Me prometió dinero para callarme. Cuando dejó de pagar, vendí las fotos. Ahí estaba la cruda verdad. No fue un complot de sus rivales. No fue Bob Arum intentando destruirlo. Fue una mujer a la que él había tratado como una mera transacción y que decidió vengarse. Pero hay algo más profundo en esas fotos. Algo de lo que nadie quiere hablar. Oscar no solo estaba jugando. Estaba buscando. Anhelando encontrar una versión de sí mismo que no tuviera que ser el Golden Boy. Que no tuviera que cumplir promesas. Que no tuviera que sonreír para las cámaras. Esas fotos eran mi forma de escapar, confesó Oscar en 218 durante una entrevista en un podcast. Cuando me ponía esa ropa, podía ser alguien más, alguien que no tenía que cargar todo el peso. No era sobre sexualidad, era sobre identidad. Era un hombre tratando de encontrar quién era, cuando dejaba de ser quien todos esperaban que fuera. El escándalo estuvo a punto de destruir Golden Boy Promotions. Los patrocinadores se retiraron, los socios se distanciaron. HBO consideró romper el contrato. Oscar tuvo que conceder entrevistas, pedir perdón públicamente, intentar explicar lo inexplicable. Estaba en un lugar oscuro, dijo en Larry King Live. Estaba lidiando con adicciones, con depresión. Tomé decisiones de las que me arrepiento. Larry King le preguntó directamente, ¿eres gay? No, respondió Oscar, pero estaba confundido sobre muchas cosas. La respuesta no satisfizo a nadie, pero fue la confesión más honesta que Oscar había hecho en toda su vida pública. Después del escándalo, Oscar hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Programó un combate. En mayo de 207, Oscar de la Hoya se enfrentó a Floyd Mayweather Jr. Fue la pelea más grande del boxeo. El Golden Boy contra Money Mayweather. Dos personalidades opuestas. Oscar, el héroe caído. Floyd, el villano perfecto. El combate generó $136 millones en pago por visión. Un récord mundial en ese momento. Oscar perdió por decisión dividida. Fue una pelea cerrada, controvertida. Muchos pensaron que Oscar había ganado, pero ya no importaba. Lo verdaderamente trascendente fue que, después de aquella contienda, algo se rompió definitivamente en Oscar. Esa fue la última vez que me sentí boxeador, diría después. Después de Floyd, solo estaba cobrando cheques. La caída hacia adentro se agudizó en 208.
Oscar, con 35 años, había acumulado más riquezas que ningún otro boxeador latino en la historia, pero se sentía completamente vacío. Golden Boy Promotions seguía en expansión, pero Oscar ya no estaba realmente involucrado. Contrataba personal, delegaba responsabilidades, se presentaba para fotografías, firmaba documentos. Era como un fantasma en mi propia compañía, confesó. Su matrimonio con Millie estaba destruido. Residían en la misma casa, pero la comunicación se había esfumado. Yo la engañé cientos de veces, admitió Oscar en 217. Cientos. Ella lo sabía. Yo sabía que ella sabía, pero ninguno de los dos decía nada, porque permanecíamos juntos por los niños, por la imagen, porque separarnos significaba admitir que todo era una mentira. Oscar comenzó a beber de manera más compulsiva, no socialmente, sino botellas de vodka a solas, en su oficina, en su automóvil, incluso en su gimnasio. Funcionaba mejor borracho, reveló uno de sus empleados. Sobrio estaba deprimido. Borracho, al menos fingía estar bien. En diciembre de 208, Oscar anunció su último combate profesional contra Manny Pacquiao, el pugilista filipino que entonces dominaba el panorama del boxeo. La pelea se programó para el último mes de ese año. Oscar llegó al campo de entrenamiento con 15 kilogramos de sobrepeso. No entrenaba, dijo su preparador físico. Llegaba tarde, se iba temprano. No le importaba. Le suplicaron que cancelara. No estás listo. Manny te va a matar. No me importa, respondió Oscar. La pelea fue una masacre. Pacquiao lo destrozó, le causó cortes, lo hirió, lo hizo lucir como un anciano que ya no tenía lugar allí. En el octavo asalto, el equipo de Oscar arrojó la toalla. Oscar se retiró esa misma noche en el ring, sin ceremonia, sin una despedida pomposa. Se acabó, dijo en la conferencia de prensa. Ya no tengo nada más que dar. Tenía 35 años, 6 títulos mundiales, 39 victorias, y ninguna noción de quién era sin el boxeo. Los 3 años siguientes fueron los peores de su vida. Oscar se divorció de Millie en 211. Una batalla legal encarnizada, la custodia de los hijos, la disputa del dinero, todo expuesto al escrutinio público. Comenzó a salir con otras mujeres, modelos, actrices, relaciones efímeras que apenas duraban semanas. Estaba buscando algo que nunca iba a encontrar en otra persona, diría después. Golden Boy Promotions empezó a enfrentar problemas, demandas de peleadores, conflictos con televisoras, acusaciones de contratos abusivos. Oscar se había convertido en aquello que odiaba, en lo que, según un ex empleado, eran Bob Arum, Don King, en los promotores que lo usaron. Si te está intrigando esta profunda inmersión en la vida de un campeón, no permitas que la historia se detenga aquí. Únete a nuestra audiencia suscribiéndote ahora mismo. En 213, Oscar admitió públicamente sus problemas con el alcohol y las drogas. «Necesito ayuda», declaró en un comunicado, «y voy a buscarla». Ingresó a un centro de rehabilitación en el sur de California. Por 30 días. Fue la primera vez en su vida adulta que estuvo verdaderamente solo. Sin entrenadores, sin promotores, sin cámaras. Solo Oscar y un terapeuta. ¿Cuándo empezaste a sentirte así?, le preguntó el terapeuta. «¿Así? ¿Cómo?», replicó Oscar. «Vacío, perdido». Oscar reflexionó durante un largo rato. «Cuando mi mamá murió. Cuando le prometí la medalla de oro. ¿Por qué fue ese el momento clave?», inquirió el terapeuta. «Porque desde ese día dejé de vivir para mí. Todo lo que hice fue para cumplir esa promesa, para ser el hijo que ella quería, el héroe que todos esperaban». «¿Y quién quería ser tú?», preguntó el terapeuta, con una pregunta que lo confrontaba con su propia existencia. Oscar guardó silencio. No tenía respuesta, porque nunca se había formulado esa pregunta a sí mismo. Esta es la cuarta revelación que te prometí. Oscar de la Hoya nunca supo quién era sin la máscara. Pasó 30 años siendo el Golden Boy, el campeón, el héroe, el producto, pero nunca fue Oscar. Solo Oscar, el niño de East LA, que quizás no quería pelear, que quizás anhelaba otras cosas.
¿Qué cosas? No lo sabe, porque nunca tuvo la oportunidad de descubrirlo. Salió de rehabilitación tras 30 días de sobriedad. Duró 6 meses y luego recayó. Alcohol de nuevo, fiestas de nuevo. No puedo parar, le confesó a un amigo. Cuando estoy sobrio, pienso demasiado. Y pensar duele. En 214, ingresó a rehabilitación una vez más. Esta vez por 90 días. Al salir, algo había cambiado. No estaba curado, pero estaba consciente. Voy a ser adicto el resto de mi vida, dijo en una entrevista con Graham Bensinger. Pero puedo elegir no tomar hoy. Y mañana puedo elegir otra vez. Esa es la diferencia. No la curación, sino la conciencia. En 215, Oscar comenzó a hablar públicamente sobre la salud mental, concedió entrevistas, escribió artículos, habló con jóvenes boxeadores. No hagan lo que yo hice, les advertía. No construyan su identidad solo alrededor del boxeo, porque cuando el boxeo se acabe, no van a saber quiénes son. Algunos lo escucharon, otros no. Pero Oscar siguió hablando porque sentía que era lo único que le quedaba con un valor intrínseco. En 216, se volvió a casar con Millie. Sí, con la misma mujer de la que se había divorciado. ¿Por qué?, le preguntó un periodista. Porque ella me conoce. Conoce al Oscar real, no al Golden Boy, y me acepta de todas formas. El matrimonio duró 2 años. Se divorciaron de nuevo en 218. Algunos errores los tienes que cometer 2 veces para entenderlos, sentenció Oscar con amargura. Si esta profunda inmersión en la psique de un campeón te ha transformado, si ahora puedes mirar más allá del Golden Boy y vislumbrar al hombre quebrado que se esconde tras la opulencia, entonces no te quedes en silencio. Regálanos tu me gusta a este contenido. No lo hagas por nosotros, hazlo por Oscar, para que la próxima vez que alguien hable de él, no solo recuerden sus gestas en el ring o sus estruendosos escándalos, sino al niño de East LA que nunca tuvo una auténtica elección, al hijo que cumplió una promesa imposible, al hombre que pasó medio siglo buscándose a sí mismo y que quizás por fin está empezando a encontrarse. La verdad de un campeón te ha sido revelada, y un destino así solo puede motivarte a suscribirte y seguir explorando la complejidad de las vidas que te contamos. La vida de Oscar de la Hoya, una tragedia envuelta en oro, te dejará reflexionando mucho después de que los aplausos se hayan acallado. No te lo pierdas.